¿Estará bien pensar que todo lo que sucede en este mundo es la voluntad de Dios? Definitivamente no. Hay muchas cosas que pasan que no pueden ser la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es posible esto? Si Dios es todopoderoso, ¿no debería ser imposible que algo escape de su voluntad? Si quieres conocer más sobre el tema, te invito a acompañarme en el repaso reflexivo de la lección de Escuela Sabática. Hola, ¿cómo estás? Abre el tema allí en tu escuela sabática haciendo esta pregunta. ¿Será Dios responsable del dolor? ¿Será Dios responsable de la muerte, de las guerras, del hambre que existe hoy en la tierra? Conversen un poco sobre esto y sobre cómo podrían explicar, si todo lo anterior no es cierto, ¿cómo explicarías a un niño adecuadamente que no todo lo que sucede en esta vida es la voluntad de Dios? Luego de escuchar algunas respuestas, vayamos a nuestra primera sección. La lección de esta semana abarca dos temas importantes. El primero, el libre albedrío, y el segundo, la providencia divina. ¿Ya te diste cuenta? Bueno, y a partir de estos dos temas, el libre albedrío y la providencia divina, se van desprendiendo enseñanzas muy valiosas para la experiencia cristiana, para mi experiencia cristiana y para tu experiencia cristiana. Comencemos hablando sobre el libre albedrío. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos un poco. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones de manera voluntaria, de manera personal, de manera autónoma. Esta capacidad en realidad viene a ser un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado esto en toda su creación. Incluso los ángeles poseen libre albedrío. Pero cuando hablamos de libre albedrío, es necesario mencionar dos cosas importantes que la lección nos muestra. Primero, que Dios siempre respeta nuestras decisiones. Segundo, que Dios respeta también las consecuencias naturales de nuestras decisiones. Eso es el libre albedrío. Por eso es que hay muchas cosas que pasan que no son la voluntad de Dios, sino que son más bien consecuencias naturales de las acciones de los seres humanos. Sabes, amigo, el libre albedrío es un don maravilloso. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos deja elegir nuestro propio camino. Aunque a veces ese camino nos lleve, escúchame bien, al dolor y a la muerte. Desde el principio, el Señor nos ha mostrado que no somos marionetas. Tú y yo no somos robots programados. Dios nos creó con la capacidad de elegir, de amar, de obedecer o también de alejarnos. Recuerda, en el Edén, cuando Adán y Eva tuvieron la opción de confiar en la palabra de Dios, decidieron pues dejarse seducir por la voz del enemigo, de la serpiente. Dios no los detuvo. Él les advirtió, les mostró el camino correcto, pero no les arrebató su derecho a decidir, y cuando ellos eligieron mal, no los abandonó, aunque tuvieron que enfrentar aquellas graves consecuencias que nosotros ya conocemos del error de Adán y Eva. Esta es la escena que se repite todos los días en nuestras vidas. Dios no es un dictador que impone su voluntad. No es un juez que disfruta castigando. Dios es un Padre amoroso que nos señala el mejor sendero, pero nos respeta cuando decidimos tomar otro rumbo. Sin embargo, cuando elegimos alejarnos de su voluntad, no podemos esperar cosechar paz. No podemos esperar
cosechar bendición, ¿verdad? No es que Dios nos castigue, sino que enfrentamos las consecuencias naturales de nuestras elecciones. Piénsalo, querido amigo. Cuando una persona ignora los principios de la salud, su cuerpo eventualmente paga el precio. Cuando alguien elige el egoísmo sobre el amor, sus relaciones se comienzan a deteriorar, a malograr, a dañar. Cuando la humanidad decide alejarse de Dios, el mundo se sumerge en el caos. No es un castigo divino, es el resultado natural de nuestras decisiones. Hablemos un poco acerca de la providencia divina. Ya vimos que en el campo del libre albedrío Dios aparece mostrándonos su amor, mostrándonos y respetando nuestras decisiones. Y también aceptando con dolor las consecuencias naturales de nuestras decisiones. Pero allí no acaba todo. Sería una tragedia universal que esto acabaría allí. Imagínate, Dios muestra la manera correcta, el camino correcto a seguir, el sendero que el ser humano debe tomar, pero éste toma decisiones en contra de esas indicaciones y toma elecciones equivocadas. Y Dios dice, bueno, tú te lo buscaste, ve cómo resuelves solo tu problema. Definitivamente no pasa eso. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano toma decisiones equivocadas? Aun cuando recibió el consejo de Dios, ¿sabes qué sucede, querido amigo? Allí aparece la providencia divina, que es el segundo tema del que estamos hablando. Una de las muchas formas de la providencia divina, de la manera como se muestra la providencia divina, es con la voluntad reparadora, así lo llama la lección. Esta voluntad reparadora es amor puro, es la manera de rescate que Dios usa. Es la muestra del camino de regreso al camino original. Es aquella voluntad reparadora que muestra paciencia. La voluntad reparadora de Dios busca no solo tranquilizar al ser humano, sino que busca transformar y salvar al ser humano. Sabes, amigo, el libre albedrío con la providencia divina solo nos muestra el gran amor de Dios. Ese amor infinito que no solo nos deja elegir nuestro camino, sino que cuando erramos, cuando nos equivocamos, también nos busca. Nos busca no una, no dos, sino incansablemente para restaurarnos. Dios no se queda indiferente ante nuestras caídas, ante nuestro dolor. Dios nos ofrece su mano, su gracia y su dirección para llevarnos de vuelta a casa. A lo largo de la historia vemos que Dios nunca abandonó al ser humano. En las circunstancias más difíciles, siempre Dios estuvo allí. Adán y Eva pecaron, pero Dios no les dejó sin esperanza. Les dio una promesa de redención. El pueblo de Israel se apartó muchas veces, pero la voz de Dios siempre los llamó al arrepentimiento. Y así es con cada uno de nosotros. Cuando nos alejamos, cuando nos perdemos en el laberinto de nuestras propias elecciones, su amor sigue brillando como un faro en medio de la tormenta. Amigo mío, ¿cuántas veces has sentido el peso de tus decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces has creído que ya no hay vuelta atrás? Es posible que ahora mismo tengas ese pensamiento. Y si es así, Jesús te dice, ven a mí. No importa lo lastimado que estés.
No importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuánto hayas caminado en el sendero equivocado del pecado, su amor es más grande que tus errores. Su propósito es sanarte. Su propósito es levantarte del suelo. Su propósito es salvarte. Hoy Jesús te ofrece la oportunidad de recomenzar. Acepta su voluntad reparadora. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.